reiniciar. Nos vamos con eso en nuestra mente. Amén. Gloria a Jesús. Eso quería compartir, hermano, porque yo sentía eso y decía, esto es como un reinicio. ¿Por qué huir de esta bendición, de este privilegio? Amén. Amén. Imagínense si Cristo viniera, hermano, ahora dentro de unos 5 minutos. Y alguien viene en una condición en la mañana de vileza, de pecado, y ya arregló su vida, se va para allá. Se va con Cristo. Si le pidió perdón al Señor aquí en la mañana, se va con Cristo. Aleluya. Pero que dijo, yo no voy por esto y esto y esto, Dios verá. Yo no sé, Dios verá. Amén. Así es que, gloria a Jesús. Vamos a continuar, hermano. Quiero pedirle que nos pongamos de pie y oremos, ¿verdad? Amén. Esto no es como un mensaje así, sino como una enseñanza. Vamos a participar. Amén. Vamos a participar todos. Vamos a aclarar, ¿verdad? Vamos a mencionar, a recordar cosas que ya el pastor ya mencionó y todo. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, mi Redentor, en su nombre, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Te doy gracias por esta oportunidad, mi Dios. Te doy gracias por este día maravilloso, que por tu misericordia y por tu gracia podemos estar juntamente con mis hermanos reunidos, oh Dios, recordando el sacrificio que tú hiciste por este pueblo para redimirnos, para conquistar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás con nosotros. Has estado con nosotros. Tú estarás con nosotros, guiándonos, ayudándonos, motivándonos, convenciéndonos, exhortándonos cada día. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que mientras yo hablo tu palabra, que tu Espíritu inquiete, motive, que me dé la sabiduría, oh Dios, para dar una respuesta conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, y que este pueblo sea bendecido, Dios. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gloria a Jesús. Las citas bíblicas, hermanos, las vamos a ir dando conforme vayamos, ¿verdad? Desarrollando algunos puntos que quiero tocar en esta tarde. Puede sentarse. Gloria a Jesús. El tema que he usado en esta tarde, hermano, se dice, ¿habrá valido la pena en ti? A manera de pregunta. ¿Habrá valido la pena en ti? ¿Verdad? Y automáticamente nuestra mente va buscando a qué nos referimos, hablando en el sentido del sacrificio de Cristo. Amén. Así es que vamos, hermanos, en esta tarde a estar tocando algunos puntos que el pastor ya los tocó, ¿verdad? Pero vamos a hablar de cosas que son bien importantes. Y yo hablaba con el pastor y me decía el pastor, si usted se basa en lo mismo, siempre va a haber una palabra. Amén. Que Dios nos va a dar a nosotros. Así es que si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, hermano, es importante, no se vaya, no hemos terminado la jornada. Yo me recuerdo, hermano, y perdonen, no quiero ofender a nadie, que cuando celebrábamos las Navidades allá en mi país, ¿cuántos se recuerdan de las metralletas? ¿Se recuerdan, verdad? Las metralletas, los cohetes. Pues yo tenía la costumbre que después de que pasaba todo eso, el 25 o el 1 de diciembre, yo me levantaba a remover la basura de los cohetes, especialmente donde se tiraban las metralletas. No estoy diciendo que se practique, ¿verdad? Por los hermanos que tal vez nos están viendo en la web, no me vayan a confundir. Estoy hablando de mi experiencia pasada, ¿verdad? No estoy motivando eso, estoy hablando de mi pasado, ¿verdad? Y como ya de nuestro pasado nadie nos puede juzgar, ni aún el diablo, así es que no me vayan a malinterpretar. Entonces, ¿por qué hacía yo eso? Porque allí quedaban cohetes. O sea que la metralleta aparentemente había reventado todos los cohetes, pero siempre quedan algunos cohetillos por ahí, ¿verdad? Entonces yo esos cohetes los buscaba y hacía que reventaran. Amén. Entonces, tal vez se ha dicho aquí muchas cosas y muchos hemos captado, pero es probable que alguien haya quedado que todavía tiene una inquietud y podemos en esta tarde ayudarla con la ayuda del Señor, ¿verdad? El pastor y los hermanos que puedan. Así es que véalo como una rebusca, ¿verdad? Pero yo sé de que Dios nos va a traer una palabra para nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros como cristianos, hermanos, hemos recibido el mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo de observar estas celebraciones, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. El pastor mencionaba el lavatorio de los pies, que es una experiencia maravillosa, hermano. El hacer eso uno
con la motivación correcta, y vuelvo a eso, de que Dios juzga la motivación, no es tanto el acto. Cuando lo hacemos se produce una bendición enorme en nuestra vida y formamos parte del pueblo bienaventurado conforme a la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y yo meditaba cuando lo hacía con mi hermano con mucho gozo, y decía yo y meditaba en esa palabra de que Jesús no escatimó el ser igual a quién, a Dios, dice. O sea, dejó todo y él no le importó, hermano, tener ese trono maravilloso, y lo hizo para humillarse y tomar forma de ¿qué dice? De siervo. Amén. ¿Cómo no hacerlo nosotros, hermano? Amén. Entonces, esa es una ordenanza muy hermosa, hermano, que nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a comprender cuál es en realidad nuestra posición. Si lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y no escatimó, entonces nosotros, ¿por qué no hacerlo, hermano? Si somos polvo, este cuerpo es polvo. Amén. Es lo que somos. Y necesitamos nosotros esforzarnos cada día por alcanzar, ¿verdad?, el nivel de ¿qué? De siervo, que no es fácil. Amén. Así es que eso es muy hermoso. La celebración, ¿verdad?, de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena, ¿verdad? En inglés, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Last Supper, ¿cómo le dicen? Yo he visto que así lo escriben algunos, no sé, ¿verdad? Así lo dicen algunos, no me quedé viendo así como que dije, aquí no hay americanos, aquí hay americanos. Amén. La última cena, ¿verdad? Entonces, esa celebración, nuestro Señor Jesucristo nos mandó a nosotros, ¿verdad?, a que la practicáramos, a que la hiciéramos, a que siguiéramos haciéndolo nosotros. Cuando hablamos, hermano, póngame mucha atención aquí, luche con el sueño. Amén. Cuando hablamos nosotros de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, no estamos hablando de un simple recordatorio de la pérdida de una persona o de un ser. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no se trata de traer a la memoria un simple, oiga bien la palabra, un simple acto fúnebre, porque no es eso. Jesús no quiso que nosotros como discípulos viéramos esto como un acto funeral en donde perdimos a nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, dice el Señor Jesucristo, que tenemos que ver esto nosotros como un acto maravilloso de ofrenda de parte de Él para nuestro Dios Todopoderoso, en propiciación por nuestros pecados, y basado en eso nosotros lo tenemos que creer y recibir por fe, y eso debe de provocar en nosotros un gozo maravilloso y un privilegio de participar en el acto de la celebración o la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. O sea que no se trata, hermano, de venir y entristecernos simplemente, así como decimos nosotros, solo por ponernos tristes, sino que decir, es verdad, Jesús, tú moriste en esa cruz, pero los frutos de esa muerte los estoy gozando porque tú te entregaste en mi lugar para que yo tenga vida y goce de los privilegios que yo estoy gozando en Amén. el sentido espiritual. Aleluya. Amén. Estamos comprendiendo, entonces es un acto, es una celebración solemne que nosotros hacemos en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz al morir, ¿verdad?, en lugar nuestro. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? Gloria a Jesús. Entonces, no es un acto solo de venir a entristecerse, ¿verdad, hermano? O sea, no se trata de que usted dedique este día, venga hoy y hoy hasta se desgonce y ande así. Se trata de hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gozarnos espiritualmente y decir gracias, Cristo, porque soy parte, por fe he recibido los beneficios tuyos, el beneficio de tu sacrificio, yo lo estoy gozando juntamente con mis hermanos, y eso Aleluya. es motivo no de llanto, sino de celebración por lo que Cristo hizo por mí. Aleluya. Amén. Porque Cristo no solo murió, si Cristo hubiera muerto, hubiera pasado a la historia nada más como muchos en la historia. Amén. Pero Cristo murió, que tiene un significado poderoso para nuestra vida. Nosotros recibimos por la fe, pero también Él resucitó al tercer día conforme Dios lo había establecido Amén. desde el principio. Y por eso nos gozamos en el Señor.
Amén. Entonces, participar de la Santa Cena es eso. Es un acto solemne donde nosotros celebramos lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No se preocupe, tenemos tiempo, hermano. Las 3 van a ser apenas. Dijeron qué gozo. Yo le aseguro. No, mejor no sigue. Sujeta. Gloria a Jesús. En otras palabras, hermano, el Señor les dijo: después de esta noche, cada vez que ustedes se reúnen para recordar este momento maravilloso que hemos pasado, ustedes piensen en los frutos que esto va a producir en sus vidas. Amén. Eso era lo que Jesús quería que quedara plasmado en la mente. Y por eso vamos a hablar más adelante del simbolismo, de los elementos que Él usó como símbolo, para que cuando se reunieran con ese fin, lo hicieran de tal manera que ellos recordaran a Jesús. Imagínense, yo me imagino a los discípulos pensando en el Maestro el día de esa cena. Maravilloso. Y luego pensar en los beneficios, en el sacrificio que Él hizo en la cruz y decir: gracias, Jesús. Amén. Entonces, de eso se trata. Y quiero apuntar algo más aquí. Dice: el propósito de la conmemoración son, oiga bien, hermano, el propósito de que nosotros hagamos esto, dice, son para mantener viva la memoria sobre un acontecimiento histórico. Pero ojo, ese es el propósito de una conmemoración a nivel general. ¿Me doy a entender? El propósito no es solo recordar, sino mantener vivo el hecho o el acontecimiento histórico que se dio, por el cual nosotros estamos celebrando. Amén. O sea, revivir ese hecho de que Jesús lo vivió y se entregó como sacrificio por nosotros. No es un recuerdo simple, común y corriente o sencillo como se hace muchas veces, hermano. Amén. Sino que se hace con el propósito, ¿verdad?, de mantener viva la memoria de dicho acto. Pellizquela, hermano. Y nos damos cuenta que hay conmemoraciones, hermanos, que a medida pasa el tiempo se van perdiendo. ¿Se ha dado cuenta usted? Hay actos que pierden su fuerza. Hay actos que pierden ya su valor. No es lo mismo en nuestros países cuando se celebra el 15 de septiembre, en mi tiempo que se celebraban, como lo hacen ahora. Yo lo veo y dice uno, ya eso ya no es eso. Pero en aquel tiempo, hermano, yo me recuerdo, hasta buscaban campanas y repicaban y trataban de dramatizar lo que había sucedido. Recordaban a los próceres todo lo que ellos hicieron, se daba una reseña histórica. Había gente que lloraba cuando pensaba en el valor de los próceres, en el precio que se pagó para que nosotros gozáramos de una independencia como países, hermano, a nivel centroamericano. Amén. Entonces se hacía con un fervor tremendo, un patriotismo fuerte, sólido, pero conforme pasa el tiempo se va fallando en que las otras generaciones lo vayan haciendo de una manera vívida ese hecho y va muriendo dicha conmemoración, hermano. A tal grado, hermano, de que ahora hay lugares donde ya no se celebra eso. Hay escuelas que ya no lo celebran. Y no podemos permitir como iglesia que la celebración o la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo muera al igual que una conmemoración en términos secular, porque esta conmemoración es suprema, es totalmente distinta y tiene un valor que sigue vigente para el ser humano. Amén. Esto no se trata de recordar simplemente un hecho histórico, sino que se trata de reavivar y sentir en nuestro corazón lo que Cristo ha hecho por nosotros en esa cruz. Amén. Entonces tenemos nosotros, oiga bien, una responsabilidad de transmitir esto a las generaciones que nos preceden. De transmitirlo de la forma correcta y con la fuerza necesaria para que esto no se vaya a perder aún dentro de las iglesias, hermanos. Porque hay iglesias que antes lo practicaban, ahora ya no lo practican. Se ha perdido la esencia. Ha olvidado la iglesia muchas veces que Cristo fue quien murió y pagó el precio por los pecados nuestros. Amén. Y
Y esto ya no lo queremos hacer, no lo queremos practicar porque la orientación que tenemos es diferente, distinta. Y dice, no, si eso no es necesario, yo ya creí. El Señor dijo, celébrenlo y cuando lo celebren, piensen en mí. Hagan memoria de lo que yo estoy haciendo por ustedes. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Gloria a Jesús. No me voy a preguntar si ya nos vamos a ir. Gloria a Jesús. Entonces, no podemos nosotros permitir de que esto muera, ni tampoco degradar esta celebración a un simple acto, hermano. Amén. O sea, no podemos nosotros cuando vengamos y participemos de esto, venir a considerar de que esto es un simple acto o simplemente venir a llenar un cupo y hacer tantas cosas y lo que menos se hace es conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero llevarlos a un pasaje, por favor, a 1 Corintios capítulo 11. Amén. Amén, aleluya. Mire cómo Pablo, hermano, le llama la atención a los hermanos en Corinto, ya que dicha celebración había llegado a practicarse prácticamente, hermano, a una forma secular, sin ningún sentido, sin darle el valor que esto merecía dentro de la iglesia de Dios en Corinto. Y el apóstol Pablo le llama la atención, y miren lo que le dice en el versículo 20 al 22. Primera de Corintios 11. Mire cómo dice: cuando pues os reunís vosotros en esto no es comer la cena del Señor, dice, porque al comer cada uno se adelanta ¿a qué? A tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se ¿qué? Se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces aquí le está llamando la atención el apóstol Pablo, porque ellos se reunían, dicen de que a celebrar la cena del ágape, y en esa misma cena se suponía de que iban a celebrar la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa celebración se había salido de control y la estaban secularizando, o sea, la estaban haciendo de una manera que no tenía nada de solemne ni de conmemorativo para nuestro Señor Jesucristo. Porque habían algunos hermanos, oiga bien, en Corinto que llegaban incluso a embriagarse. Había, hermanos, una exhibición de banquetes, consideran algunos, que no era con el sentido que de verdad la iglesia tenía que darle a esa conmemoración. Y le llama la atención el apóstol Pablo y les dice: por esta forma que ustedes están haciendo, yo no les voy a alabar, porque no lo están haciendo de una manera correcta. No están discerniendo lo que significa verdaderamente el cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo para sus vidas. Amén. Amén. Entonces, que no nos vaya a pasar a nosotros igual, hermano, ¿verdad? Cuando vengamos y participemos, que lo hagamos nosotros conscientes y discerniendo lo que significa, hermano, el sacrificio de Cristo para nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo les está diciendo: por eso ustedes caen en indignidad, porque han perdido verdaderamente el significado de la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque allá había de todo, menos había conmemoración a la muerte de nuestro Señor. Había buena comida, banquete, y era peor, el que menos tenía, no le daba, quedaba mal. Y supuestamente la fiesta ágape, ¿la fiesta de qué? El amor. Del amor. Amén. Era terrible. Entonces, pero él no solamente le llama la atención, sino que los instruye de qué manera se debe celebrar la cena del Señor. Amén. Entonces, la cena del Señor para nosotros, oiga bien, debe ser para nosotros una celebración con profunda expresión de adoración, hermanos, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso debe de ser. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Eso debería ser adoración. En Corinto había ¿qué? Había de todo. Había comida. Amén. Había vino. Y yo le aseguro que así dura más uno.
¿O me va a decir que no? No sé, igual. Ay, ya se ofendieron algunos. Era gente que había de todo y lo que menos hacían era conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno lo ofendí, le pido perdón allá al final, ¿verdad? Nos arreglamos. Pero es verdad, ¿verdad? No he dicho mentira. Amén. Entonces, Gloria a Dios. para nosotros debe de representar eso. Un acto profundo de adoración a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues yo les voy a preguntar entonces. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién instituyó la cena del Señor? El mismo Jesús. ¿Quién la instituyó? Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo. Jesús, dice la hermana Sonia. ¿Es verdad? Amén. ¿Quién la instituyó? Jesús. No duden. No duden. ¿Ya? Fue Jesús. Jesús mismo. Él instituyó la cena. Dice la palabra del Señor que, fíjese que nunca antes se había celebrado la cena del Señor. Se celebraba la Pascua, ¿verdad? Y la cena del Señor fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en víspera, el día que se celebraba la cena de la Pascua. ¿Me doy a entender? Y la cena de la Pascua conmemoraba, hermano, el hecho de que Dios había libertado al pueblo de Israel. ¿De quién? De la De esclavitud de Egipto. Egipto. Después que salieron, Dios instituye y le dice: ustedes van a celebrar esto en conmemoración a que yo los liberé a ustedes del yugo de esclavitud del pueblo de Egipto, y lo van a hacer por todas las generaciones. Entonces, dentro de la celebración de la cena pascual, nuestro Señor Jesucristo aprovechó ese momento que estaba reunido con sus discípulos y Él instituyó por primera vez, antes de Él, ¿verdad?, sufrir la pasión, muerte y crucifixión por nosotros. Él instituyó lo que conocemos nosotros como la cena del Señor. Amén. Él aprovechó ese momento en que estaba y Él mismo llevó los elementos. Me imagino yo que le dijo a los discípulos: por favor, en esa cena, aparte de los elementos con que se celebra, la Pascua, ¿verdad?, que eran hierbas amargas y otras cosas. Él ha de haber dicho: pero yo quiero que ahí haya pan y quiero que también haya vino en esa celebración, porque Él sabía lo que iba a hacer juntamente con sus discípulos. Amén. Entonces, fue nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos leer, está en los evangelios, hermanos, pero la base que yo he buscado está en Mateo, capítulo 26, versículo 17. Gloria a Jesús. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo 26, 17. 26, versículo 17. 26, 26. 26, 26. Versículo 17. Amén. Mire cómo dice: el primer día de la fiesta, ¿de qué? De los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó. ¿Y qué hicieron? Prepararon la Pascua. Cuando dice prepararon, ellos fueron, alistaron el lugar donde iban a celebrarla, porque sabía de que en ese lugar se iba a reunir Jesús juntamente con ellos para celebrar la Pascua, que era conmemoración de la salida de Egipto, ¿verdad? ¿Por parte de quién? De nuestro Dios Todopoderoso. Él lo liberó, entonces significa liberación. Amén. Esa era la conmemoración en cuanto a la cena pascual. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, oiga bien,
Oiga bien, eso nos enseña a nosotros de que estaban ellos en la cena de Pascua. Ya estaban ellos comiendo. O sea que la Santa Cena no era en sí la comida principal en ese momento, ¿verdad? Ellos ya estaban celebrando la Pascua. Dice que mientras ellos comían, oiga bien, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a ¿qué? Entregar. ¿Hablando de quién? De Judas. Amén. Iscariote. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿cómo dijo? Soy yo, Señor. ¿Cómo dijo? Soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va ¿a qué? A entregar. A entregar. Eso denota de que Judas tenía mucha confianza con el Señor, ¿verdad? Ajá. ¿Cuántos de ustedes cuando yo esté comiendo tienen el valor de llegar a meter la mano ahí en mi plato? ¿Cuántos? Hermana Verónica, la única. Ni Verónica. Porque ella sabe que a mí no me gusta. Santo. Feo y resabido ese gato. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una hermana en El Salvador que ella en verdad estaba torteando, yo estaba comiendo, creo que ya lo he contado aquí, a uno se le olvida tantas cosas. Y a mí lo voy a decir en este sentido, perdónenme, me mataba torteando, llegaba, yo estaba ahí en la mesa, ¿verdad? Comiendo pollo campero. Yo en la mesa, hermano, comiendo frijolitos. Y llegaba ella a dejar tortillas y arrancaba un pedazo de la tortillita caliente que llevaba y la quería untar ahí en mi plato. No me gustaba, ¿verdad? Ahora, ella lo hacía ¿por qué? Porque tenía Porque confianza. tenía confianza. Amén. Entonces cree que Judas tenía mucha confianza. Y dice Jesús: el que come conmigo. Amén. Pero esta es otra enseñanza. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va ¿a qué? Entregar. A la verdad el Hijo del Hombre, dice, va según está escrito de él. O sea que esto no es cuestión de que el hombre, porque el hombre quiso, sino dice, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre que ¿qué? No haber nacido. No haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo, ¿cómo le dijo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Hay respuestas que nosotros mismos las tenemos, ¿verdad? Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y ¿qué hizo? Y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es ¿qué? Mi cuerpo. Mi cuerpo. Mire qué hermoso, hermano. En esa noche que él instituye la cena, ya dijimos que nunca antes se había celebrado, sino hasta ese momento, ¿verdad? Estamos hablando de un poco de más de 2000 años. Cuando Jesús estaba en esa cena, él tomó el tiempo para presentar ese momento maravilloso a sus discípulos, y podíamos decirlo de esta manera: Jesús estaba haciendo un acto de inauguración, hermano, de un nuevo pacto maravilloso, de la apertura de un camino, único camino para llegar a nuestro Dios, y de a través del cual nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Dice que a media cena, dice que él se paró, dijo lo que iba a decir y tomó dos elementos que son simbólicos, hermano, para él hacer énfasis en el sacrificio que estaba a punto de llevar a cabo por nosotros. Y dice la palabra del Señor que tomó el pan. ¿Qué significa el pan? El cuerpo, ¿verdad? Simbólicamente el pan representaba el cuerpo, porque dice él de que esto es mi cuerpo, tomad, esto es mi cuerpo. O sea que el cuerpo representaba, el pan, perdón, representaba el hecho de que Jesús se iba a entregar, porque ilustra al pan como el cuerpo, ¿verdad? Y dice, esto que ustedes ven aquí, en otras palabras, yo lo voy a entregar, me voy a entregar yo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan obtener el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna, hermano. Eso decía Jesús. Aleluya. Y dijo, tomó el pan y lo dio y dijo, coman porque esto es mi cuerpo. Y Jesús entregó su cuerpo, su vida completa, hermano,
por nosotros. Amén. Entonces ese es el simbolismo del pan en la cena que nuestro Señor Jesucristo instituyó. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Y lo dio a quiénes? A sus discípulos. Y dice el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, les dio perdón, diciendo, bebed de ella, ¿cuántos? Todos. ¿Cuántos? Todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, oiga bien, que por muchos es derramada. ¿Para qué, hermano? Remisión Oiga qué de hermoso. los pecados. No solamente voy a dar mi cuerpo, sino que voy a derramar mi sangre para que a través de esa remisión de sangre, de ese derramamiento de sangre, todos, dice, aquellos que reciban, oiga bien, esto es importante, hermano, y voy a puntualizar algo. El pacto que el pueblo de Israel tenía, hermano, era entre Israel y Dios. Pero el pacto nuevo que Jesús estaba firmando con su sangre incluía a toda la humanidad, a todo aquel que por fe se apropiara de los beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No era solo para Israel, sino para todos, dice. Y lo hizo, dice el Señor, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener el ¿qué? Perdón de nuestros pecados. Para la remisión de los pecados. Amén. ¿Estamos comprendiendo? O sea que lo que acabamos de celebrar tiene un significado profundo para nosotros como cristianos. Y deberíamos de sentir privilegiados el hecho de poder participar de esta conmemoración. Amén. Y debemos de hacerlo, hermano, de una manera solemne. Y con gozo también. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ¿quién instituyó la cena? Jesucristo. Jesucristo. Ya aprendimos qué simboliza el pan, ¿verdad? ¿Qué simboliza? El cuerpo. El cuerpo de Cristo que iba a ser ¿qué? Entregado. Por eso dice, este pan representa mi cuerpo que va a ser entregado. Y el vino, o sea, la copa del vino, ¿verdad? Con el contenido en sí, representa, dice, mi sangre que va a ser ¿qué? Derramada. ¿Verdad? Que a través de ese sacrificio del derramamiento, porque dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión. No hay remisión. Entonces dijo, mi sangre, mi cuerpo es entregado, mi sangre derramada, ¿para qué? Para que haya remisión de los pecados de ustedes y de todos que creen en mí. Amén. Gloria a Jesús. Entonces estamos claros, ¿verdad? Entonces no solo se trata, hermano, de recordar, sino también de celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y al participar decimos, oiga bien, cuando yo participo, lo que usted acaba de hacer, ¿verdad? Hace un momento, lo que usted está haciendo el día de hoy, y usted está diciendo, yo me apropio, oiga bien, yo hago míos los beneficios, los frutos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe en esa cruz del Calvario. Amén. Eso estoy diciendo yo. He creído en Jesús y yo creo que a través de su muerte hay perdón de mis pecados. He creído en Jesús y yo creo que a través de su muerte hay sanidad en mis enfermedades. He creído en Jesús y yo creo que a través de su muerte soy una nueva criatura. ¡Aleluya! He creído en Jesús y yo creo que a través de su muerte mi vida tiene un sentido diferente. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros nos presentamos también y celebramos y tomamos el cuerpo, ¿verdad? Simbólicamente, y el vino, ¿verdad? Que representa la sangre que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, lo que estamos haciendo es decir, hermanos, yo he recibido por la fe los beneficios de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Hay preguntas, fíjese, pero usted yo no sé si le cansa más el... Yo, algo, hermano, que yo, por ejemplo, siempre me he preguntado en mí mismo es, y es difícil a veces que las personas quieran hacer un comentario sobre eso, ¿por qué hay personas que no quieren participar de eso, a veces, de lo que la Santa Cena? Cuando uno testifica y publica y dice, yo soy cristiano,
Y yo lo que pensaba es que, por ejemplo, Pedro no se quería dejar lavar los pies de Jesús. Pero Jesús le dice, mira, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Mire la actitud y cómo el cambio que Pedro tuvo. Que le dijo, no solo mis pies, sino mis manos y mi cabeza. O sea, Pedro dijo, no, si no lavarme los pies me deja fuera de ser parte tuya, yo quiero que me hagas todo lo que tú digas. Entonces yo digo, cuando una persona no quiere participar de la cena del Señor, ¿qué es lo que piensa? Y si el Señor nos dijera, bueno, si no participas de la cena del Señor, es como que estás diciendo que no quieres ser parte mío. Eso yo no digo yo, para mí sería algo muy, muy duro. Pero yo no entiendo porque hay gente que como que no quiere participar de la cena del Señor. Y eso, mire, no sé cómo decirlo, eso podemos nosotros estar cayendo bien. Eso es no tener comprensión del significado de la cena del Señor. Y eso es no tener, puede ser, ¿verdad? Porque cada caso es diferente, pero es probable que sea no tener una claridad del significado del sacrificio de Cristo por nosotros. Porque si es porque nos sentimos nosotros indignos a nivel personal, a nivel individual, y decimos, yo no participo porque yo estoy en pecado, hermano, yo estoy perfecto. Pero por otra parte, al mismo tiempo está diciendo, sí, pero no me interesa de que tú hayas muerto en la verdad porque no quiero arreglar mi vida. No sé si me voy a entender. Amén. Y eso es también caer en indignidad, o sea, no valorar el hecho de que Cristo le diga, yo vine, entregué mi cuerpo, he entregado mi sangre para que tú salgas de la situación en que te encuentras, pero simplemente prefieres irte y no te importa entonces lo que yo he hecho. Por eso el tema es, ¿habrá valido la pena para mí? ¿Habrá valido la pena para ti todo lo que Cristo ha hecho? Entonces, en parte quizás, pastor, es falta del entendimiento de que el sacrificio de Cristo fue para limpiarnos de toda culpa, para limpiarnos de todo pecado, y el participar es el hecho de decir, Señor, yo quiero una vida diferente. ¿Me doy a entender? Entonces, en las dos partes hay que tener cuidado, porque el que usted omita participar también está siendo partícipe o está siendo indigno en cierto sentido del sacrificio que Cristo hizo. No sé si los confundí más o me doy a entender. Amén. Porque aquí se habla, pastor, aquí se predica todos los domingos. Se habla del perdón, se habla de la reconciliación. O sea, no hay excusa que alguien pueda decir, no, yo no quiero participar. Y como dice el pastor, si nosotros, al decir el apóstol Pablo, cada uno pruébese a sí mismo, ¿verdad? Pero Pablo no estaba rechazando, dijo, bueno, si ustedes pruébense, pero hay una forma de que podemos arreglar esta situación. Venga delante de la presencia de Dios, decidido a cambiar, y Dios va a tomar control de su vida. Sí, porque yo entiendo que si alguien dice, no, yo no participo en la cena del Señor porque estoy en pecado, bueno, está Es una parte, es un tipo de indignidad. para mí está tomando bien. Pero la cosa es que a veces nos contradecimos. O sea, yo digo que sí soy cristiano, que soy hijo de Dios, pero no quiero participar de la cena del Señor. Ahí es donde yo miro un conflicto o como que nosotros nos contradecimos nosotros mismos. Así es. Y eso para mí puede tener consecuencias muy serias en nuestra vida espiritual. Así es. Porque los que participan, hermano, yo esto lo compartía hace un momento con alguien que hablábamos, ¿verdad? O sea, a la cena del Señor participan todos los que han creído en Jesús, los que le han recibido. Amén. Entonces se cree de que los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos personas de que estamos esperando su venida. Y que cuando Él venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Algún día van a estar ustedes aquí? ¿Alguno? ¿Sí? En algún sentido es que no los queremos humillar, Ajá. porque aquí se sabe que para que el Señor lo prueba a uno al venir a este lugar, y eso en vez es lo que mira más a uno, que a alguien por no humillarse mejor se esquiva, a no reconciliarse, a no tener que arreglar algunos problemas que tengan dentro de la iglesia o fuera
hacían parranda, hacía fiesta, hacía cualquier cosa, y en lo que menos que pensaban era en el sacrificio de Cristo. No meditaban en el impacto que ese sacrificio tuvo para nosotros como seres humanos. Y eso es tomarlo de una manera indigna, o sea, no darle importancia al hecho de que Jesús murió, dio su cuerpo y derramó su sangre para mi remisión de mis pecados. O sea, cuando yo lo hago de una manera simple, común y corriente, lo estoy haciendo de una manera indigna porque no le estoy dando el valor ni el sentido que merece la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y el no participar, estamos diciendo lo mismo. No me interesa simplemente. Muchas veces. Amén. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Yo pienso también que hay personas que quizás no están en pecado, pero se sienten indignos de tomar la Santa Cena. He visto personas que están viviendo vidas santas, pero quizás ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Tiene un grado de madurez, ¿verdad? Diferente. Y hay personas que se sienten demasiado, ¿verdad? No merecedores de tomar la Santa Cena y mejor no la toman. O sea, se sienten muy pocos para tomar la Santa Cena. Entonces, también está ese tipo de personas que no necesariamente porque estén en pecado. Sí, pero ahí fallamos nosotros como iglesia, ahí falla la enseñanza, pastor. Porque la enseñanza, cuando hablamos de indignidad, el apóstol Pablo en ningún momento está poniendo de que nosotros vamos a ser aptos o merecedores de lo que esto significa para nuestra vida. ¿Me doy a entender? O sea, aquí ¿quién es digno de participar de esto? Nadie. ¿Por quién vino Cristo a morir? Por los pecadores. Exacto. Entonces, ese es el hecho. Entonces, hay que nosotros orientarnos en ese sentido. Cuando se usa la palabra dignidad, aquí está hablando no en el sentido, porque allá hay palabras cuando menciona digno, está hablando en el sentido de igual a Dios. Nadie jamás va a ser digno. Nadie va a estar en condición de poder decirle, Señor, bueno, yo estoy apto para participar de las bendiciones que tienes para mí. Por nuestra propia fuerza no hay absolutamente nadie. Amén. Nadie. Entonces, yo participo de esto porque me apropio de las bendiciones que hay en Cristo, porque reconocí de que soy pecador. Amén. Y hago mío ese sacrificio de Cristo, lo hago para mí. Digo, Señor Jesús, moriste por mí, digno no soy. Ahora, hay otro sentido cuando se usa la palabra dignidad y diga, bueno, pruébese cada uno de ustedes y vean si están de acuerdo a la balanza que el Señor exige para que ustedes participen. Ese es otro tipo de dignidad. Amén. No sé si me di a entender o lo confundí más. Entonces, cuando habla allí, Pablo dice, bueno, cada uno de ustedes pruébese. Y que sea vuestra conciencia la que nos diga a nosotros, ¿verdad? Sí, yo lo estoy haciendo con el sentido que merece esto y lo estoy haciendo consciente de lo que esto significa para mi vida. Amén. Entonces, allí falta muchas veces, y lo digo con mucho muy respeto, falta de orientación del explicar en qué consiste la indignidad. Porque digno, hermano, no es nadie. Y miente el que diga, yo soy digno de tomar mentiras. Participamos por la misericordia, por la gracia de Dios, hemos comenzado una vida diferente y queremos mantenernos en esa vida, ¿verdad? Porque hemos recibido los beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Walter, mi pregunta es, ¿qué pasa para las personas que ya han aceptado al Señor Jesucristo, que tienen el deseo de cambiar y que han cambiado, pero se llegan momentos como este, que hay que participar de las cenas del Señor, pero hay situaciones que no están en el control de la persona de solucionar, que de alguna u otra manera te impide de tomar la cena? Le dirías a esa persona, sigue tu corazón de que sabes que no estás haciendo cosas malas, sabes que tienes el deseo de adorar a tu Señor y de participar de este momento, pero hay esa situación en tu vida que no está en tu control cambiar, que de alguna otra forma te pone en una posición como, ok, Señor, estoy haciendo todo bien, pero en esta parte no la puedo cambiar. ¿Qué debo de hacer yo? Te lo digo porque cuando yo vine aquí en el 2016, yo me reconcilié en agosto 1. Y como a iniciados del mes también hubo este momento, pero yo no estaba casada. Y yo no sabía cuándo yo me iba a casar porque no estaba en mí cambiar esa situación.
Pero yo quería participar, pero por esa parte yo dije no lo voy a hacer porque pues no estoy casada aún, no estaba en mi control, pero ya había aceptado al Señor, estaba el deseo en mi corazón de seguir el Evangelio y estaba haciendo las cosas en obediencia al Señor. Entonces, ¿qué tú le darías, qué consejo le darías a una persona que se encuentre en una situación similar? Bueno, yo me mantendría, hermano, quizás es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque no sabía, pero ahí el punto sería, cada uno pruébese a sí mismo. Como dijo el apóstol Pablo, cada uno pruébese a sí mismo. Si son cuestiones de que están fuera del alcance de la persona, bueno, Dios juzgará esa situación. Pero si son problemas de que yo he determinado, o sea, porque si son problemas, por ejemplo, hermanos, si es un problema de pecado, ¿cuánto tarda el Señor para perdonarlo a usted? ¿Cuánto? Entonces, lo que prolongamos las situaciones somos nosotros por cuestión de conciencia muchas veces. Sí, así. ¿Me deben entender? Pero allí, como dijo el apóstol Pablo, cada uno pruébese a sí mismo. Hermano, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y cómo si no se sienten seguros de tomar la Santa Cena, que es un mandamiento que Dios nos dio, por qué si se sienten seguros de subirse a ese altar y predicar o dirigir o cualquier? Buena pregunta, tengo yo la respuesta. Pero sería una pregunta que deberíamos de hacernos. Amén. Esta es mi opinión propia en cuanto a lo que pregunta la hermana Aiki. La situación, yo considero, esta es mi opinión, que el problema muchas veces que los lleva a sentirlos indignos es el conformismo. Porque si hay algo que yo no lo he podido arreglar, que yo ya estoy en ese proceso y yo estoy haciendo los pasos que tengo que hacer o estoy agilizando lo que tengo que hacer para arreglar mi situación, eso es algo que Dios lo ve también. Y Dios conoce el proceso que uno está llevando. El problema yo creo, por eso digo en mi opinión, el problema creo que es que uno se conforma, dice, bueno, lo hago para Dios y hacemos actos equivocados, como decía el pastor en la clase que daba en la mañana. Pero, porque hay procesos que se tardan, que están fuera del control, como decía Heidi, de uno. Pero si ese proceso, yo estoy ya dentro de eso, y incluso cuando también se quieren ganar las cosas, hay parejas que están en esa condición que ella dice, que hace cosas, hermano, que a uno lo dejan con la boca abierta, como hay parejas que deciden hasta separarse para el tiempo que se van a arreglar su situación. Aquí en la iglesia hay gente así. O sea que lo que yo quiero dar a entender es que cuando de verdad nosotros queremos servir a Dios y hacer actos como este para honrar a nuestro Dios y reconociendo lo que significa, nosotros también podemos hacer cosas así grandes, o sea, cosas que nos van a llevar a solucionar. ¿Alguien más levantaba la mano? Y el caso que dice la hermana Elvia son casos duros. Y mire, hermano, yo entiendo esto. Lo voy a decir así. Cuando el pastor motiva a que nosotros que podemos estar aquí y él explica la fecha y todo eso, ¿verdad? Él lo hace con la intención, hermano, yo lo percibo así, no de ponerle camisa de fuerza a nadie. Porque aquí ya dijimos de que Dios ve el motivo de nuestro corazón, el motivo por el cual hacemos la acción. Amén. Entonces yo siento de que el pastor lo hace con el propósito de guiarnos a una condición espiritual de que podamos participar de este privilegio. ¿Me debe entender? Entonces, no con el fin de calificar o descalificar a las personas. Porque hay gente que llega y se siente mal y dice que allí nos quieren forzar, que no, hermano, no se trata de eso. Si a la hora del rapto el pastor si está bien con el Señor, él se va con el Señor. La misión de él es encaminarnos a nosotros, a hacer lo correcto, y esto es parte de una enseñanza bíblica. ¿Por qué no participar de esto? ¿Amén? Sí. Hermano, que si no participamos de la cena del Señor, a veces es porque no queremos comprometernos con Él. Sí, como dijo usted,
Y el punto es, hermano, o sea, que se puede arreglar, pues. ¿O cree usted que el sacrificio de Cristo no está vigente para nosotros? Y se mencionó en la mañana, si alguno pecado, dice, ¿qué tenemos? Dice Juan. Pecado tenemos. Pero el problema es que no queremos muchas veces arreglar las cosas. Amén. Sí, Señor. Esa es la verdad. Pero ya fue por bastante tiempo, no era bueno arreglarlo en ese lapso de tiempo, que hay algún problema, no esperar el propio día. Así es. Claro, o sea, es lo ideal. Lo ideal es, hermano, que todo el año nosotros estemos bien. Pero como somos humanos y fallamos, nosotros hay veces que flaqueamos y pegamos el sopapo, como dicen. Pero tenemos nosotros la oportunidad, por eso decía yo al principio, esta es una oportunidad, ¿verdad?, de dar un reinicio a nuestra vida. De comenzar con nueva fuerza y decirle, Señor, ayúdame. Tú conoces mi corazón y estoy dispuesto, ¿verdad?, a seguir luchando por esto. Pero no todos lo vemos de esa manera. Amén. Hermano, y Pablo hablaba otra palabra donde dice de que si alguien come la cena del Señor y mismamente, por eso hay muchos dice que están enfermos y algunos dice duermen ya. Es triste, aquí está en Corintios. Amén. Aquí está. Y vamos a leer. Los dos lados, como estaba hablando usted, son peligrosos. Los dos lados. Por ejemplo, no es que yo no tenga respeto al sacrificio de Dios y andando como ande, estoy participando, o sea, estoy fingiendo, pero el otro es el miedo a lo que le dijo de que yo no soy digno de hacerlo. Cuando la Biblia nos enseña que por nuestros méritos nadie es digno. Nadie. Aquí nos ha hecho digno el Señor por su misericordia. Entonces, los dos lados son peligrosos. Entonces, ahora yo algo que he visto y me recuerdo a un compañero pastor en El Salvador que él me decía a mí, mira, me decía él, yo cuando miro un hermano que hay, porque en El Salvador la iglesia de Dios pues tiene, en su enseñanza dice que ese acto de Santa Cena, el lavacro de pies, se debe de participar 3 veces al año, mínimo dice una vez al año, está esa opción. Entonces me decía un pastor, yo cuando miro que un hermano no viene a Santa Cena en una celebración, yo pienso por obvias razones no estuvo presente y no participó. Pero cuando yo veo, me dicen que pasó 1, pasó 2 y pasó 3 y no vino, para mí la salvación de ese hermano yo la tengo en duda. Y yo creo también que eso es algo así, porque digamos por ahora alguna persona no fue a Santa Cena, quién sabe, no pudo venir o qué motivos habrán. Pero ya, si viene el otro año, imagínate que ya tenemos cuántos años estar celebrando y nunca participa la cena del Señor. Ya uno piensa qué es lo que está pasando en la vida. Ya genera dudas en nosotros, ¿verdad?, como seres humanos. Y el punto que dice la hermana, que toda la hermana Elia, me confronta a todos, porque como yo le decía, si alguien me dice, no hermano, yo estoy en pecado, no participo. Bueno, si usted lo quiere tomar así, está bien, pero como dice, yo aún en el mismo día, yo me puedo arrepentir y pedirle perdón a Dios de todo corazón y salir de cualquier situación que esté. Pero si yo estoy diciendo, yo soy cristiano y yo participo, como dice la hermana, y tomar la cena, no, ahí es un asunto bien. Sí, exacto, porque si Jesús lo dijo, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí, en memoria del sacrificio que yo hice por ustedes, ¿verdad? Entonces, sí, hermano. Hay un punto en este sentido. Mire, ¿qué tal si el que la recibió está peor que el que no la recibió? Mire, en este caso no sale el Salvador a la Asamblea de Dios allá. Hay un hermano, está tanto a tocar a mi hermano, yo con gusto, y recibí la Santa Cena. Y el que no la recibí, se quedaba porque antes día tengo un punto de verdad. Y una vez se agarra él, este hermano que la recibió, y este no. No, porque no quiero ser igual que vos. Por ahí bien, hace 2 años atrás que la recibí, pero el año pasado, y ahora no. El año pasado, yo estoy claro que sea la verdad. No la recibí porque no tuve claro para venir, y muchos lo saben. Ahora, yo me recibí enfermo, pero Dios allá está bien por todo. Por eso yo enfermo, completamente buscando lo que está bien. Bueno,
aquí, hermanos, miren, aquí nosotros hablamos en términos generales, ¿verdad? Pero el caso individual lo sabe quién, Dios. El martes estuvimos hablando del no juzgar, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso como iglesia, nos mantenemos en cuanto a la enseñanza, lo que Jesús enseñó y lo que enseñó Pablo, que dice que lo recibió del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios escudriña cada caso. Dios es el que escudriña cada caso y conforme a cada caso, Dios así va a premiar o a dar según la recompensa que cada uno merece. Amén. Pero para mí, oiga bien, para mí, a mi entender, el participar de la Santa Cena es participar de un acto de fe. Para mí eso es, participar de un acto de fe. Cuando yo vengo y participo, digo, gracias Señor, yo he hecho mío esos beneficios. Y esa es mi mentalidad. Esa es mi mentalidad. Es un acto de fe. Yo he creído en ti, por ti soy salvo, por ti soy libre de la culpa, por ti soy libre de la condenación, por ti tengo vida eterna, por ti he sido redimido, por ti soy una nueva criatura, soy una persona diferente por ti. Y yo voy a conmemorar ese acto que tú hiciste en favor mío y en favor de tu pueblo. A eso vengo yo el día de la Santa Cena. Amén. Y ese debería ser. No vengo porque soy digno. Cuidado. Amén. Y algún día quizás vamos a hablar en qué consiste la indignidad a la que se refiere el apóstol Pablo y en los dos puntos cuando habla de indignidad. Indignidad por causa del pecado en mí y indignidad por la irreverencia que estoy dando o la falta de importancia al sacrificio de Cristo cuando está disponible para nosotros. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Después. No. Se cree por lo que dicen ahí los versículos, los textos del Nuevo Testamento, que Judas salió. Después que Jesús dijo eso, Judas salió. Se cree que Judas no participó de la celebración de la Santa Cena porque él fue a hacer lo que tenía que hacer. ¿Me doy a entender? Él estuvo en la Pascua, en la Cena del Señor. La Cena de la Pascua es donde dice Mateo de que ahí mojaba con él. Cuando Jesús dijo lo que dijo, él sintió dentro de él y le dijo, Señor, soy yo, pues tú lo has dicho. Entonces, hay una parte donde dice que él se fue. ¿Y ahí fue a qué? A entregar a nuestro Señor Jesús. Se cree de que sí, porque ya tenía arreglo, se cree que tenía arreglo porque eso no fue algo que fue corriendo y fue decir, mire, esto. O sea, era algo planeado. Era algo planeado. Amén. Lástima por Judas. Lástima por Judas, ¿verdad? Así como fue Judas, pudo haber sido cualquier otro. Pero dice la palabra que ¿en quién entró el diablo? En Judas. En Judas. Amén. Sí, hermano. Pero él, según lo que leí aquí anteriormente, Jesús incluso ya sabía que Judas tenía propuesta en su corazón entregarse. Sí, amén. Claro. Sí se lo dijo. Claro que sí. Por eso Jesús expresó lo que expresó antes de participar, ¿verdad?, de la Santa Cena. Amén. Entonces, por eso se cree que Judas no participó. Porque Judas anduvo con él, pero nunca creyó en realidad en Jesús como el Mesías. Judas andaba por otras cosas, según lo que la Biblia relata. Amén. Era ladrón. Amén. Entonces, él no se había apropiado por fe, él no creía en fe en nuestro Señor Jesús. Por robar. Amén. No sé si, hermana Samira, si declaramos o qué más. ¿Alguna otra duda? La veo con cara de duda ahí. Pues tú, Lindsay, te veo con cara de que estás poniendo duda en ella. Amén. ¿Estamos claros entonces? Sí. Los discípulos entendían el acto que él estaba haciendo cuando les estaba explicando que partió el pan. No a totalidad. Tal vez en el momento a plenitud no entendían. No entendían. Pero ya cuando el apóstol Pablo lo enseña a la iglesia, ya había un conocimiento pleno del significado. Porque Jesús en ese momento le estaba diciendo, haciendo de una forma simbólica lo que venía.
Porque ellos hasta ese momento no sabían. Porque después de esa cena fue que comienza el arresto de Jesús y la pasión de Cristo hasta llegar a la cruz. Y de los que, oigo, pues miren, los que habían participado allí, que comieron y todo, después le fallaron a Jesús o no. Y Jesús lo sabía. Y dijo, hoy en esta noche van a ir al pastor de las ovejas. ¿Y las ovejas qué? Me van a dejar solo, porque se van a dispersar. Sin embargo, Jesús sabía de que en el momento adecuado, en el tiempo correcto, ellos iban a entender el simbolismo de esa cena. Amén. Tal vez en el momento no entendían a plenitud el significado, una porque nunca se había celebrado de la manera que Jesús la estaba instituyendo. Porque se comienza a celebrar esa noche Jesús con los discípulos, y a partir de ese momento Él les dice, Él les da pistas, tal vez no lo entendían, pero les dice, cada vez que ustedes se reúnan, háganlo pensando y conmemorando mi muerte. Es por eso que después de la cena, cuando ya tocaba que lavarle los pies, sé que Jesús se ciñó una toalla. Y Pedro le dijo, tú me vas a lavar los pies a mí. Entonces el Señor le dijo, Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después, porque en realidad cuando se hizo toda la celebración completa, ellos no tenían un conocimiento por qué Jesús hacía eso con ellos. Todavía en su mente no entendían que Jesús, su Mesías, iba a morir de la manera que murió y iba a resucitar. Ellos todavía no entendían eso. Así es. Y muchas cosas las entendieron hasta que Él resucitó, ¿se recuerdan? Amén. Le dice, y entonces entendieron lo que Él les había enseñado. ¿Estamos bien? Sí, hermano. La palabra es clara, hermano, y la fe es, ante todo mucho, es fuerte y dura. Para mí, en mi concepto, la cristiano que no participa de la del Señor, está en más de desobediencia. La palabra es ley, el Señor nos manda a obedecer su palabra. Y está llamando de desobediencia por la palabra. ¿Alguien más? ¿Verdad que sí hay preguntas, verdad? Y miren, ya hasta el sueño se les fue a muchos. Miren que lo veo bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Para mí es un gran gusto. Solo cuando anuncian esa fecha, para mí es un reto, porque si ya han dado un poquito mal, es para interesarnos. Pero también, aparte de la necesidad que siento de hacerlo, y gracias al Señor por la oportunidad, también me preocupa. Porque, quiera o no, nos conocemos todos, y yo le pido a Dios que no me fije quién lo vino y que no me haga pecar. Porque para mí eso es un reto grande. Yo trato de estar mirando normalmente, no es que yo sea juzgador, pero quizá le pase a alguien más, como decía el hermano. Yo ahora me fijé que él no estaba, pero sea el Señor ayudándonos. Porque yo no quiero juzgar a ustedes. Así quiero sentirme más digno que Menos digno. Amén. que vino sea más digno. Amén. 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 Sí, Señor. Porque eso es caer en indignidad. Si alguien de aquí sale sintiéndose más santo porque participó y el otro no, también eso no es correcto. Amén. Gloria a Dios. Eso es caer en, o sea, no la tomó dignamente. No supo cuál era su posición ni la posición de Cristo delante de Él, de su sacrificio. Por eso es necesario ser prudente en ese sentido. Amén. Y yo creo que nadie, hermano, en esta tarde va a salir con esa actitud, ¿verdad? No voy a poner en Facebook allá, yo participé, la hermana fulana no fue. No, y arruinó completamente. Eso va a denotar de que usted no lo hizo con un motivo correcto. Usted lo hizo, usted trajo su cuerpo, pero su espíritu, su alma no estaban en una comunión íntima con el Señor. Amén. ¿Me doy a entender? Sí, lo verdad. Así que no vaya a hacer eso. Primero el hermano Eddie y luego don Antonio. Sí, hermano. ¿O quién me levantó aquí la mano? Ah, la hermana Margarita, perdón, hermano. Yo digo que yo sí me fijo quién es muy bien. Porque yo tengo mi testigo, mi
yo creo que hay de todo, ¿verdad? Y debe de haber unidad en medio de la diversidad. Yo me acuerdo hace tiempo que el pastor dio una enseñanza de eso, ¿te recuerdas? Unidad en medio de la diversidad. Hay de todo en el pueblo de Dios. Y yo creo que el hermano Giovanni, en el sentido tal vez del día de hoy de la Santa Cena, de que él procura tal vez no fijarse porque podemos caer en ese orgullo. ¿Me debe entender? Amén. Entonces eso nos puede hacer más daño que bendición a nuestra vida. También eso es haber participado de manera indigna de la cena del Señor. Amén. Amén. Así es que, y así es. Pero cuesta, eso no es fácil. Fijarse no es fácil y no fijarse no es fácil tampoco. ¿Verdad? Yo por eso aquí este pedacito, yo quisiera tener factura. Entonces, porque aquí menos se distrae uno. Amén. A los que están en el coro y el grupo, a eso sí los escaneo yo al revés y derecho, así como ellos a mí. Porque son los que tengo enfrente, es una broma. Bien, entonces, tenemos que saber, hermano, que todo lo que implica el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue ¿para qué? ¿Para qué? La remisión de pecados. Para remisión de nuestros Pecados. Y vamos a ver una cita bíblica. ¿Alguien tiene otra pregunta? Oh, el hermano Antonio tenía, gracias pastor. Perdón, hermano Antonio, que se Más que solo que si ofendí por lo que dijo, que a veces No. Bueno, yo, hermano Walter, ¿verdad? Me gusta la posición del hermano Giovanni, que aunque él es bastante nuevo, ¿verdad? Tiene una posición para mí bien centrada en cuanto a estos temas. Pero yo algunas veces, lo que sí yo digo, la cena del Señor yo no la tomo porque yo soy mejor que otro, de ninguna manera. Pero por ejemplo, el que no la pasó, lo que sí me gustaría a mí es saber por qué razón él no lo hizo para ver si yo lo puedo ayudar en algo. Porque si yo, mucha gente ha venido en lo que hablamos que me ha dicho a mí, no es que yo no me considero digno. Y tal vez son hermanos que yo he visto y que mucha gente dan testimonio que ellos llevan una buena vida cristiana. Entonces es un problema que ellos tienen. Entonces yo ahí apliqué lo que usted enseñó, aclaró hoy, que yo por mis propios méritos nunca me voy a sentir digno, que yo paso a hacerlo porque yo sí soy digno, porque yo no soy. Pero gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, Él nos dio esa dignidad por el sacrificio que Él hizo. Entonces yo siempre paso diciendo al Señor, gracias por lo que hiciste por mí, yo puedo participar de esto. Pero por mis propios méritos me siento indigno también. Amén. Entonces si hay que ayudar a alguien que pueda tener un complejo como ese, hay que hacerlo. Y si por eso vamos a hablar o conversar con alguien que no participó en la cena, que lo entienda que es con el fin de ver si se le ayuda en algo, no que se está juzgando de que él que es tan peor que no está bien. Así es. Y yo considero, hermano, lo que dice el pastor es esto. Yo considero que él como pastor, oiga bien, especialmente cuando alguien tiene participación dentro de la iglesia, si ve esa actitud, él tiene la obligación y el derecho de acercarse a esa persona y esa persona abrirse con él. Con él. Amén. No, exacto, con él, porque él es el líder de esta iglesia y él está para eso, para ayudar, para orientar, como él dice. Entonces, él tiene todo el derecho. Pero si yo llego mañana donde usted y le digo, mira hermano, ¿y por qué no fue tal día? No me diga, usted dígame, a usted no le interesa. Así es, porque es verdad. A no ser que, ojo, a no ser que de manera providencial Dios ponga a esa persona en su vida, por la amistad que tiene, por la afinidad tal vez, y él le dice, fíjate, de que yo no participé porque estaba pasando por esto y estas situaciones. Si es así, órele a Dios para que usted, es porque Dios se la está poniendo a esa persona y lo está poniendo a usted delante de él para que usted le ayude. Amén. Para que él pueda sentirse, ¿verdad?, en una condición de participar de este privilegio. Amén. Entonces, eso es una realidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no ande usted allí como de detective banana, ¿verdad? No, ore por él. Y le digo porque pasa. Yo hay veces que no he venido al culto, lo primero que me dicen es cualquier cosa, menos me preguntan si estoy enfermo. ¿Sí? Así, me hacen en la playa, me hacen en otro lado, me hacen en cualquier, y tal vez yo con una gran fiebre ahí en la cama, mire, con mi mujer. O sea, yo enfermo, ¿verdad?
no era necesario. Tiene que nacer el sueño. Tiene que nacer de nuevo. Bien. Entonces, Pero ya enfermo. tenemos que saber que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue para redimirnos a nosotros. Y voy a leerlo yo, Efesios capítulo 1:7. Dice, en quien tenemos redención, oiga bien, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea que en quién tenemos nosotros perdón de pecados, en Cristo a través de su sangre. Tenemos, dice, remisión. Ahora, ¿qué es remisión, hermano? ¿Alguien sabe qué es remisión? ¿Perdón? Remisión es rescate a cambio de un precio. O sea que Cristo es quien pagó el precio por nuestro rescate. Amén. El precio por mi perdón lo pagó ¿quién? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. El precio por mi nueva vida lo pagó ¿quién? Eso significa la palabra cuando dice que nosotros hemos sido, hermanos, redimidos. Todo lo hizo el Señor Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? De la culpa, rescatarnos del castigo que pesaba sobre nuestra vida y rescatarnos del poder del pecado sobre nuestra vida. Eso significa redención y son beneficios que nosotros obtenemos por el sacrificio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener bien en mente. Cuando venimos a este lugar, celebramos Santa Cena, estamos diciendo, yo reconozco, entiendo y creo que a través de la sangre de Jesucristo yo he sido rescatado, redimido a precio de ¿qué? De sangre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso tenemos que tener bien en claro nosotros cada vez que nos reunamos a celebrar. Y quiero ir a una última cita, hermano. Tito capítulo 2, versículo 14. Mire, esta es la otra parte que vamos a tocar, ¿verdad? Porque hay quienes se orientan solo a la parte punitiva, ¿verdad? De esto y lo otro, allí del pecado y todo, ¿verdad? Veamos lo que le dice el apóstol Pablo aquí a Tito. Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Nosotros venimos a honrar ¿a quién? ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? ¿A adorar a quién venimos? A Cristo. A Cristo. ¿A alabar a quién venimos? A Cristo. ¿Y por qué a Cristo? Porque Él nos redimió. Porque Él nos ha redimido. Nosotros somos siervos ¿de quién? De De Cristo. nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el 14. Voy a leerlo desde el 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, oiga, mire qué hermoso, y la manifestación gloriosa de nuestro ¿qué? Gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Mire aquí dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio por usted? Jesús. ¿Quién pagó por sus pecados? Cristo. ¿Quién pagó por mis pecados? Cristo. Entonces el apóstol orienta la mente de Tito y le dice, es a Cristo quien se dio a sí mismo para redimirnos a nosotros. Como Él se dio a sí mismo para redimirnos a nosotros, ¿a quién es toda la gloria? A Cristo. A Cristo. Amén. Y dice, mire, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo, ¿qué dice? Propio. ¿Y qué? Celoso de buenas Esa es otra parte importante. ¿Verdad que sí? Entonces, si Cristo nos ha redimido, ¿es para qué? Dijo, yo voy a rescatar a este pueblo, lo voy a purificar para que este pueblo sea un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. Entonces, en medio de estos actos, tiene que haber un deseo y un propósito de ser purificados. ¿Para qué? Para que nosotros produzcamos buenos frutos. Que la contemplación de este sacrificio, ¿verdad?, que hizo nuestro Señor por Jesucristo por nosotros, provoque en nosotros un deseo de honrar ¿a quién? A nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces yo quiero concluir ahora sí, hermanos, ¿verdad? La primera parte, que son las 4, estamos hasta las 5. Dice, ¿sabes lo que costó su libertad? ¿Sabes cuánto costó mi perdón? ¿Sabes cuánto costó mi vida eterna? ¿Sabes cuánto costó el hecho que tengamos al Espíritu Santo? Oiga bien, para que el Espíritu Santo pudiera ser derramado en los hijos de Dios, en su pueblo, costó que ¿qué?
La sangre de Cristo. No podemos tener en poco el hecho de que para gozar de ese privilegio de que el Espíritu esté en nosotros, ha costado la sangre de Cristo. Entonces todo esto, el precio fue su sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esforcémonos para que día a día podamos nosotros decir, Señor, gracias por tu sacrificio, y que al final de nuestra historia le digamos, Cristo, valió la pena en mí el sacrificio que tú hiciste en esa cruz. Amén. Me has dado nueva vida, me has dado Gloria a salvación. Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias. Y ha valido la pena. Porque la salvación está para todos, hermanos. Esforcémonos para que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo haya valido la pena en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y que no haya sido sangre derramada, hermano, cuando Él se entregó por nosotros en sacrificio delante del Padre para perdón de nuestros pecados. Amén. Y yo quiero pedirle que nos pongamos de pie y le digamos gracias.